Youtubers financieros, vamos a seguir con los temas respecto del fideicomiso de garantía y naturalmente nos vamos a adelantar con todo esto al análisis de una fracción respecto de los artículos que tienen que ver precisamente con las sociedades operadoras. Y a este respecto, bueno, pues van ustedes a advertir que se desprende que en el caso del patrimonio fideicomitido, es decir, del patrimonio de los fideicomitentes a la fiduciaria, este solamente estará compuesto de bienes, de derechos, de dinero en efectivo o valores autorizados para los fondos, en este caso de inversión que se administren. Por lo tanto, tratándose de fideicomisos, ¿verdad? En el caso del de garantía y en el caso de administración, pues no nada más voy a aportar dinero, no nada más voy a aportar bienes como en el de fibra o derechos, ¿verdad? Sino también aquí puedo aportar valores autorizados para los fondos de inversión y ahí van a tener mucho cuidado a este respecto. Desde luego, cuando adviertan ustedes el segundo párrafo de la fracción correspondiente, van a advertir que se desprende que la realización de operaciones financieras conocidas como derivadas, y ahí hay que saber, ¿verdad?, que es una operación derivada en materia financiera, y las que se pretenden celebrar a través de fideicomisos, las sociedades operadoras, en este caso las de fondos de inversión, deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que a este respecto emita la comisión. Nos estamos refiriendo a qué comisión, ¿verdad?, si estamos hablando de fondos, y lo anterior previa opinión del Banco de México. Entonces, obviamente, y si estamos hablando de valores, pues es la comisión que corresponde, ¿verdad?, conforme a lo que establece el artículo correspondiente de la propia ley, y ya dijimos en qué términos y de qué legislación estamos hablando. Desde luego, del último párrafo de la fracción correspondiente y en el artículo correspondiente, este ya es un bis y es el número 1, van a advertir que adicionalmente las sociedades operadoras de fondo de inversión, que ya dijimos que pueden actuar, ¿verdad?, como fiduciarias, y en qué tipo de fideicomisos, al actuar como fiduciarias en términos de ley, se van a sujetar desde luego a la realización de dichas actividades y a las disposiciones de carácter general que al efecto expida, ya habíamos dicho, el Banco de México, ¿verdad? Y a este respecto no nada más vamos a requerir, ¿verdad?, con relación a las disposiciones de carácter general que emita la comisión, sino también a la opinión del Banco de México, y naturalmente que con relación a lo que acabamos de señalar, adicionalmente vamos a estar también a las disposiciones generales que expide el Banco de México. Por lo tanto, la comisión y el banco expiden disposiciones generales. Si ustedes analizan, desde luego van a advertir que se desprende que las sociedades, en este caso operadoras de fondos de inversión, aquellas desde luego que actúen en el carácter, ¿verdad?, de fiduciarias, para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios indizados, y ahí hay que saber que es un certificado bursátil, ¿verdad?, fiduciario además e indizado, y que tengan como objetivo obtener explícitamente rendimientos mayores a los del índice, a los del activo financiero o a los del parámetro de referencia. En ningún caso podrán ser adicionalmente las responsables de administrar el patrimonio del fideicomiso que emita tales certificados, ¿verdad? Sería ilógico que la propia sociedad operadora, que a su vez está actuando como fiduciaria y que además está en un momento dado emitiendo los certificados bursátiles fiduciarios, pues adicionalmente fuera la responsable de administrar, ¿verdad? Es decir, yo, fiduciaria, emito certificados bursátiles y todavía en ese sentido voy a administrar el patrimonio del fideicomiso que administre tales certificados, pues aparentemente eso está prohibido, y entonces hay que echar mano de otra fiduciaria para que a su vez esta otra fiduciaria sea la encargada, ¿verdad?, de administrar el patrimonio del fideicomiso. ¿Pero por qué? Pues porque tú eres la que emitiste los certificados, tú misma no puedes administrar a ese respecto el patrimonio, ¿verdad?, del fideicomiso que está emitiendo tales certificados. ¿Y por qué no si yo los emití? ¿Pero los emitiste con qué fin? Pues es que yo buscaba mayores rendimientos. ¿A cuáles? A los del índice, y no se vayan a confundir, ¿verdad?, con el índice nacional de precios al consumidor, que luego salen, es el índice nacional de precios al consumidor. No, este es otro índice, es para naturalmente gente que maneje el derecho bursátil, y desde luego van a contratar, ¿verdad?, a otra sociedad operadora de fondos de inversión para que haga las funciones de esa fiduciaria con relación única y exclusivamente a la administración del patrimonio de ese fideicomiso, y entonces ahí van a operar pues dos
dos fiduciarias, ¿verdad? Habíamos dicho que no teníamos problema cuando tratamos en términos de la ley general que podía haber más de 2 fideicomitentes, más de 2 fiduciarias, más de 2 fideicomisarias, y ahí íbamos a estar solamente a lo que se establecía en términos de las cláusulas al orden, ¿verdad? Para los efectos de ver en qué forma iban a ir trabajando. Aquí no vamos a tener necesidad de ver el orden porque pues estamos atendiendo precisamente a los fines, y en el caso de la sociedad operadora no estamos hablando de la que está actuando como fiduciaria, estamos hablando en general de una sociedad operadora de fondos de inversión, y sí ya cuando está actuando como fiduciaria, pero su fin, dijimos, es la emisión, ¿verdad?, de los certificados a los que hicimos referencia, y naturalmente no va a poder administrar el patrimonio del fideicomiso que emitió esos certificados. Desde luego va a tener, ya dijimos, que contratar a otra sociedad operadora para tales efectos, y las sociedades operadoras de fondos de inversión. Por eso cuando hablábamos, ¿verdad?, de partes relacionadas del 10% y lo difícil que es que de alguna manera funcione una y otra, o con relación al instructor y al ejecutor, ¿verdad?, pues es prácticamente imposible que no exista relación. Por eso siempre se habla del primer ejercicio o del presente ejercicio, siempre y cuando que no estén relacionadas por más del 10%. Desde luego, contratadas para administrar el patrimonio del fideicomiso y aquí ya nos aclara, ¿verdad?, en qué casos se va a contratar a las que van a administrar el patrimonio del fideicomiso en las emisiones, desde luego, de certificados bursátiles fiduciarios. No cualquier certificado, así que no se confundan con relación a lo que llaman, ¿verdad?, certificarios de participación ordinaria, y con certificados ya en este caso que son emisiones bursátiles y ya son fiduciarios porque pues se emiten, ¿verdad?, por este tipo de, que son ficciones, no son ficciones, tienen personalidad jurídica, tienen domicilio, tienen nombre, pues fideicomisos. Dijimos que es un contrato, que es un convenio, que es un mandato, que es un acto jurídico, ¿verdad?, que es un acto de comercio, y naturalmente, bueno, pues en este caso está refiriendo a los indizados antes mencionados, y deberán ajustar sus actividades en términos de un artículo expreso de la propia legislación. Desde luego, del estudio de un artículo posterior, ustedes van a poder advertir que a este respecto, pues lo que se debe de entender es que en el caso de las sociedades operadoras de fondos de inversión, no estamos hablando de las sociedades de fondos de inversión que actúen como fiduciarias, ya lo habíamos dicho, previamente, desde luego, a la realización de las actividades fiduciarias deberán establecer las medidas necesarias para prevenir conflictos de interés entre quienes, pues ya habíamos dicho, ¿verdad?, y que puedan originarse por la prestación de servicios fiduciarios y con los servicios que proporcionen a sus clientes. Naturalmente, así van a evitar, desde luego, prácticas que afecten a una sana operación. Entonces, acuérdense que tenemos, ¿verdad?, sanas prácticas a ese respecto en materia financiera, y desde luego las prácticas que vayan en detrimento de los intereses de las personas a las que presten sus servicios, pues las van a evitar, ¿verdad? Si ven detrimentos, se evitan. Si analizan ustedes otro párrafo con relación a la propia legislación, van a advertir que en el caso de las sociedades operadoras en su calidad de fiduciarias, pues van a ajustarse, ¿verdad?, en lo conducente a lo que establece nuestra ley general a ese respecto, la que regula en general o da las disposiciones generales respecto de los fideicomisos, y todo esto para desempeñar su cometido y desde luego ejercer sus facultades por medio de delegados fiduciarios. Entonces, en el caso de cuando tengamos una fiduciaria, ¿verdad?, y que sea una sociedad operadora de fondos de inversión, bueno, pues va a tener delegados fiduciarios, como ocurre pues en todos los fideicomisos. Naturalmente que estos delegados fiduciarios van a satisfacer ciertos requisitos, y bueno, pues ahí hay que saber, ¿verdad?, qué es la calidad técnica, qué es la honorabilidad, pues eso todos lo saben, pero desde luego cómo se va a conformar o cómo les van a poder acreditar el que tengan un buen historial crediticio satisfactorio, y desde luego todo pues está en términos de ley. Esto no lo digo yo, lo dice la legislación, y naturalmente, bueno, pues ya cuando analizan un artículo más, es el mismo artículo en todos los casos, solo cambia de número y todos son bis, ¿verdad?, van a ver que se desprende que las sociedades operadoras, en el caso de las de fondos de inversión, en las operaciones de fideicomiso en que funjan como fiduciarias, pues van a abrir contabilidades especiales por cada contrato, y van a registrar, desde luego, con relación a esto y respecto de las contabilidades que se llaman contabilidades especiales, además en su contabilidad, naturalmente, todo lo que se refiere a dinero, a los demás bienes, a los valores, a los derechos que les confíen, así como los incrementos o las disminuciones por ingresos
o los egresos respectivos. Desde luego, bueno, pues aquí lo más importante es lo de valores, ¿verdad? Porque estas sí les van a poder afectar en fideicomiso valores. Desde luego, una vez que hagan el análisis del artículo correspondiente, que es el siguiente a este, van a advertir que las sociedades operadoras, en el caso de las de fondos de inversión, van a poder actuar como fiduciarias en fideicomisos de inversión siempre y cuando tengan por objeto, ¿verdad?, emitir los valores siguientes. Y entonces aquí empieza lo interesante, porque muchas veces se confunden, ¿verdad? Ay, que es un certificado de participación ordinaria. Ay, que es un certificado de participación inmobiliaria. Hay que es un certificado y que es y así empiezan a hacer una serie de preguntas con relación a los certificados, y pues no todos los certificados proceden del mismo origen, ¿verdad? Y en el caso de los certificados bursátiles fiduciarios hay de desarrollo, hay certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios que se escriben de forma diferente, y luego se conflictúan entre los ECADES, ¿verdad?, y entre los CBFD y los CBFI, y naturalmente luego ya cuando les hablan de CBFIN, pues ya no saben de qué están hablando, y menos saben ni siquiera de lo que es lo indizado y con qué está relacionado, y hasta lo confunden, ya dijimos, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero no tiene nada que ver. Insisto, esto es materia bursátil, es materia especializada, y naturalmente que, bueno, pues hay que conocer a este respecto. Por el momento, bueno, pues prácticamente les estoy dando las gracias, porque ya con relación a los certificados que nos hemos referido en términos de la ley especializada y tratándose de valores, bueno, pues hay artículo expreso, y desde luego estos deberán ajustarse a lo previsto en dicho ordenamiento legal. Muchas gracias, mi nombre es Alex Paz, saben que PG Lawyers está a sus órdenes y saben que Alex Paz está para servirles. Muy buenas noches.